¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Recuérdense que ya estamos en nuestra segunda unidad. Y hoy, que es 17 de agosto, estamos a la cintura de la semana. Nos toca trabajar con el tema de movimiento de partículas con carga mediante métodos energéticos. Recuérdense que pues mañana tenemos nuestra primera prueba parcial, ¿no? No vayan a olvidar que tienen una cita a la hora del laboratorio. Muy bien, recuérdense que hemos estado hablando sobre lo que es el potencial eléctrico, ¿no? Definimos que el potencial es una forma de poder medir la energía por unidad de carga. Calculamos potenciales eléctricos debido a cargas puntuales. Calculamos cómo es el potencial eléctrico ya a distribuciones de carga, en la que inevitablemente tenemos que resolver estas usando integrales, ¿no? Vamos a ir un poquito más allá y vamos a tratar de comprender también de manera energética el potencial eléctrico. Pues entonces, ahora sí, hoy 17 de agosto trabajaremos con el tema de movimiento de partículas con carga mediante métodos energéticos. Antes de meternos de lleno a resolver problemas, pues tenemos que aclarar ciertas situaciones. Vamos a hacer como que un repaso de todo lo que hemos aprendido y cómo nos ha llevado a esto hasta definir el potencial. Supónganse que nosotros tenemos aquí dos placas. Una por acá y otra por acá. A cada una, en cada una distribuimos de manera uniforme una carga. Pensemos que aquí distribuimos una carga positiva y aquí distribuimos una carga negativa. Debido a que aquí tenemos una carga negativa y una carga positiva, cualquier carga positiva que nosotros coloquemos en este espacio va a ser repelida por la carga positiva y atraída hacia la carga negativa, ¿verdad? Dijimos que esa trayectoria que va a seguir pues es algo que se llama línea de campo eléctrico. Entonces, en medio de estas cargas se está generando un campo eléctrico. Vamos a copiarla. Por aquí. Por acá. Por aquí. Y por acá. Uy, perdone. Ahí está. Aquí tenemos entonces pues algo que llamamos un campo eléctrico. Ese espacio en el que se puede mover cargas, ¿verdad? Y principalmente pues hablamos de cargas positivas. Ahora, tomemos nosotros una carga positiva. Llamémosla aquí pues una carga positiva y llamémosla Q. Noten algo importante, por favor. Observen que esta carga positiva Q la vamos a soltar y esta carga va a empezar a moverse debido a la cercanía que tiene con la carga positiva y va a querer alejarse de ella, siendo atraída por supuesto a la vez por la carga negativa. Entonces, pues la carga Q positiva, vean, tiene la energía suficiente, vean esta palabra, tiene la energía suficiente para poderse desplazar, ¿verdad?, hacia la carga negativa. Conforme ésta se está acelerando, debido a que es un conjunto de fuerzas la que le van haciendo que se mueva, vean que vamos a borrar aquí un poquito esta carga Q. Y recuérdense de la ley de Coulomb, ¿no? Las cargas positivas se repelen, entonces pues aquí le estamos generando una fuerza repulsiva. Y esta carga la atrae y también entonces una fuerza atractiva. Entonces aquí tenemos una fuerza neta generada por las dos placas, una repulsiva y una atractiva. Y tenemos aquí una fuerza neta. Como fuerza es igual a masa por aceleración, entonces yo sé que esta carga está acelerada, tiene una aceleración. Y recordemos que aceleración pues, significa que cambia su velocidad. Y en este caso, pues su velocidad se incrementa. Va aumentando su rapidez. Como ya concluimos entonces en esta parte, el campo eléctrico permite que esta carga se mueva de la placa positiva hacia la negativa. Esta placa, al ser un movimiento acelerado,
va aumentando su rapidez. Al aumentar su rapidez, está incrementando su energía cinética, ¿verdad? Porque energía cinética es un medio de masa por rapidez al cuadrado, por velocidad al cuadrado. Por lo tanto, toda la energía que tenía esta partícula al estar aquí se está convirtiendo, por la ley de la conservación de la energía, en energía cinética, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos claros que conforme el objeto va ganando energía cinética, está perdiendo o se está convirtiendo esa energía cinética de algo más. ¿Cuál es esa energía que permite que esta partícula se mueva de una placa hacia otra y que gane energía cinética? Pues esa no es más que la energía potencial eléctrica. Entonces vamos a escribir aquí una pequeña notita en la que vamos a notar que la energía potencial eléctrica permite que la carga más Q se mueva en dirección del campo eléctrico. Ahí estamos, ¿ven? La energía potencial eléctrica permite que la carga más Q se mueva en dirección del campo eléctrico. Bueno, ahí estamos claros con eso, ¿no? Toda la energía potencial eléctrica que tenía la partícula cuando estaba en la placa positiva se ha convertido en energía cinética, ¿verdad? Entonces, podemos afirmar que aquí no tiene energía cinética, pero aquí sí tiene energía cinética. Podríamos afirmar que aquí no tiene energía potencial, que aquí tiene energía potencial eléctrica, pero aquí no tiene energía potencial eléctrica. O puede que tenga, ¿no? Si nosotros pues tenemos un punto más lejano, o si solo analizamos, por ejemplo, pues un espacio acá, aquí puede tener energía cinética, aquí también, aquí tiene energía potencial eléctrica y aquí también. Entonces, pues podemos analizar las mismas ideas. Recuérdense entonces que ya hablamos que la energía potencial eléctrica se relaciona con lo que llamamos diferencia de potencial eléctrico. Sabemos que el cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga se conoce como diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces yo tengo la seguridad que aquí tenemos mayor energía potencial eléctrica que aquí. Como la energía potencial eléctrica se relaciona de manera proporcional a la diferencia de potencial, entonces yo estoy diciendo que aquí tenemos un mayor potencial y aquí tenemos un menor potencial. Entonces voy a poner aquí que aquí tenemos un potencial mayor y aquí tenemos un potencial menor. Vean, el potencial aquí es menor. ¿Por qué? Porque la energía potencial eléctrica es menor. Aquí tenemos un potencial mayor. ¿Por qué? Porque la energía potencial es mayor. Noten entonces que las partículas con carga positiva en un campo eléctrico se mueven de tal forma que su potencial eléctrico vaya siendo menor. Desde otro punto de vista, las partículas se mueven buscando un menor potencial. ¿Estamos? Lo voy a anotar también para que esto quede claro. Las partículas con carga positiva se mueven. Se mueven buscando, no se mueven hacia los puntos de menor potencial, pongámosle. Ahí estamos. Las partículas con carga positiva se mueven hacia los puntos de menor potencial eléctrico. De tal manera entonces que si el potencial aquí es menor que el potencial aquí, es decir, si aquí el potencial final es menor que el potencial
inicial, pues yo tengo algo bien, yo tengo que tener algo bien claro. Cuando yo hable de la diferencia de potencial entre dos puntos en los que se ha movido una carga positiva, entonces tengo la seguridad que el potencial final menos el potencial inicial me daría un valor que es menor que cero. O sea, la diferencia de potencial es menor que cero. ¿Sí? Toda partícula con carga, con carga positiva siempre se va a mover de tal forma de que su diferencia de potencial es negativo. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial, perdón, porque el potencial eléctrico en el punto final es menor que el potencial eléctrico en el punto inicial. Vean, esta cantidad es menor que esta de aquí. Por ejemplo, pues 1000 voltios menos 4000 voltios. O sea, la partícula se movió de un punto de 4000 voltios hacia un punto de 1000 voltios. ¿Estamos? Por lo tanto, esta resta sería 1000 menos 3000 voltios. Entonces, la partícula se movió a través de una diferencia de potencial de menos 3000 voltios. Generalmente es más cómodo hablar de la magnitud de la diferencia potencial. Entonces digo, la carga positiva se movió a través de una diferencia de 3000 voltios. Sí, la diferencia es de 3000 voltios, ¿sí? La magnitud de esa diferencia de potencial. Pero la diferencia real pues es de menos 3000 voltios. La partícula se mueve a una diferencia de menor potencial. Las partículas con carga positiva están perdiendo potencial eléctrico al moverse a través de esto. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo quiero utilizar la idea de la carga negativa, es decir, ya no vamos a tomar ahora una carga positiva que se esté moviendo en ese campo eléctrico, sino una carga negativa, pues observen que esta carga negativa tendría cierta particularidad. Si tomamos ahora una carga aquí negativa, menos Q, esta partícula va a quererse alejar de la placa negativa y va a quererse mover hacia la placa positiva. Como la diferencia de potencial o los potenciales están medidos para cargas positivas, eso significa que una carga negativa se movería de forma contraria al campo eléctrico, y el campo eléctrico está definido por una carga positiva. Y de tal manera entonces que la carga negativa hace lo contrario también a la diferencia potencial. Las partículas con carga negativa se mueven de los puntos de menor potencial hacia los puntos de mayor potencial. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque los objetos, los potenciales están definidos a través de cargas positivas. Por lo tanto, las cargas negativas no podemos generarle otra teoría en la que podamos definir pues, que el potencial eléctrico para cargas negativas va a ser igual a la diferencia de potencial eléctrico para cargas positivas. Se toma que ya medimos el potencial eléctrico para cargas positivas y por lo tanto las cargas negativas se mueven a través de una diferencia de potencial siempre positiva. Estamos buscando siempre la dirección de mayor potencial. Estamos contrario a lo que ocurre con una partícula con carga negativa. Tomemos en cuenta muy bien esto porque así podemos estar seguros de los resultados que estamos obteniendo. Si tenemos una diferencia de potencial negativa, entonces significa que una partícula se está moviendo en la dirección de las líneas de campo. Si me sale que una partícula se mueve a través de una diferencia de potencial positiva, significa que esa partícula se está moviendo en una dirección contraria a las líneas de campo eléctrico. ¿Estamos? Si yo les digo, pues tomamos una carga aquí, le dimos una velocidad y la movimos en esta dirección, pues yo sé que su diferencia de potencial va a ser positiva. ¿Por qué? Porque el potencial final a donde llegó va a ser mayor al potencial inicial a donde estaba. ¿Estamos? Por favor, la diferencia de potencial negativa indica que una partícula se está moviendo a favor de las líneas de campo eléctrico. Tal vez lo voy a anotar aquí para que eso también quede claro.
Ahí estamos. Una diferencia de potencial negativa indica que una partícula con carga se mueve en la dirección del campo eléctrico. ¿Estamos? Así también, si yo tomo un electrón pegado a la placa positiva, le doy una velocidad inicial muy grande, cuando ésta se mueva se va a mover a través de una diferencia de potencial positiva, perdón, negativa, porque se está moviendo de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. ¿Estamos? Siempre. Entonces tenemos en cuenta eso. Una partícula que se mueve en la dirección de las líneas del campo eléctrico siempre tendrá una diferencia potencial negativa. Entonces, pues, esos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para trabajar con diferencias de potencial. Ahora, en una clase anterior, pues ya hablamos de la conservación de la energía. Dijimos que la energía se conserva si la energía al inicio es igual a la energía al final, ¿verdad? Solo que vamos a ponerle no U mejor, sino le vamos a poner E de energía. Si consideramos solo dos tipos de energía, la potencial eléctrica y la cinética en estos casos, estamos hablando que la energía cinética que tiene al principio una partícula, más la energía potencial eléctrica que tiene esa partícula al inicio, tiene que ser igual a la energía potencial eléctrica final, más la energía cinética final. Si nosotros decidimos pasar todos estos elementos al otro lado de la ecuación, entonces me queda 0 es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, más la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Y como 0, entonces me quedaría K final menos K inicial, que vamos a representarlo como delta K, más U final menos U inicial, vamos a representarlo como delta U, y como ya vimos que delta U dividido Q es igual a delta B, en esta ecuación, por ejemplo, entonces yo puedo escribir que delta U es igual a Q por delta B. Podemos finalmente escribir que 0 es igual a delta K más Q por delta B, que sería la ecuación de conservación de la energía que utilizaremos cuando una partícula con carga se mueve a través de una diferencia de potencial utilizando las ideas de energía. ¿Estamos? O pongamos conservación de la energía para partículas con carga. Entonces, pues ahora sí, hemos cubierto los elementos indispensables para poder trabajar con problemas que involucran el movimiento de cargas a través de diferencias de potencial. Y como estamos hablando de diferencias de potencial, pues estamos hablando de métodos energéticos. Vamos entonces con nuestro problema número 1. Nuestro ejemplo número 1 dice lo siguiente. Un electrón acelera desde el reposo hasta una diferencia de potencial de 370 voltios. ¿Cuál es su velocidad final? Noten algo bien importante, por favor. Un electrón acelera. Bueno, si un electrón acelera en un campo eléctrico, por supuesto, significa entonces que se está moviendo desde una placa negativa hacia una placa positiva, ¿verdad? Porque entonces así va aumentando su velocidad porque está atrayéndose hacia la carga positiva. Entonces, pues tenemos la seguridad que la diferencia de potencial a través de la que se mueve es positiva. Entonces, la diferencia de potencial a la que se mueve es de 370 voltios. Al ser un electrón, pues su carga es la carga elemental negativa, que sería menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Acelera desde el reposo, o sea que tengo que su velocidad inicial es igual a 0. ¿Cuál es su velocidad final? Entonces el problema quiere que calcule la velocidad final. Vean que entonces se transforma simplemente en un problema de sustitución. ¿Por qué? Porque yo tengo que la ecuación de la energía que voy a utilizar para poder resolver este tipo de problemas es que el cambio en la energía cinética más la carga por la diferencia de potencial debe ser igual a 0. Como yo tengo que la velocidad inicial es 0, entonces la energía cinética inicial es 0 y por lo tanto simplemente me queda aquí K final menos K inicial que es 0, ¿no? Más Q por delta B y vamos a despejar esta ecuación. Me queda entonces que K final es igual a menos Q por delta B. Y K final, entonces aquí me quedaría un medio de masa por velocidad final, en este caso al cuadrado, sería menos Q por delta B.
De tal manera que yo podría escribir que la velocidad final estaría dada por menos 2 veces la carga por la diferencia de potencial dividido la masa de ¿quién? Pues la masa de ese electrón. Todo esto en raíz cuadrada. Voy a sustituir datos entonces en una calculadora para poder determinar el valor de la velocidad final. En este caso la velocidad final estaría dada por menos 2 veces la carga, que ya dijimos que es la carga del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, por la diferencia de potencial que era 370, ¿sí? 370 voltios, y todo esto dividido la masa del electrón, 9.109 por 10 a la menos 31 en kilogramos. Y aquí tengo entonces la expresión que me va a definir el valor de la velocidad. Intentemos entonces ya ingresar datos a la calculadora. Veamos cuánto nos daría. Vean que los signos negativos de la carga se alivian con el signo negativo de que la ecuación ha generado. Entonces, veamos aquí me quedaría raíz cuadrada de 2 por 1.602 por 10 a la menos 19 multiplicado por 370 y dividido esto entre 9.109 por 10 a la menos 31. Si no me he equivocado al ingresar datos, espero no, me queda el valor de la rapidez. Entonces pongamos esto en potencia de 10 en el sistema de ingeniería, ¿no? Y me quedaría como 11.41 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y así tengo entonces el valor que estaba buscando. La rapidez del electrón cuando se mueve a través de una diferencia de potencial de 370 voltios. Es decir, si nosotros colocáramos aquí una placa negativa, una placa positiva, mido el potencial aquí negativo, mido el potencial y la diferencia de potencial entre estos dos es de 370 voltios, entonces cuando la partícula impacte con esta placa positiva, llevaría una rapidez de 11.41 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Así hemos resuelto entonces pues nuestro primer ejemplo. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo dice, ¿qué diferencia de potencial se requiere para proporcionar 200 kiloelectronvoltios de energía cinética a una partícula alfa, compuesta por 2 protones y 2 neutrones? Tenemos aquí un elemento nuevo, 200 kiloelectronvoltios. Bueno, resulta que el electronvoltio, así se llama esta unidad, EV, se llama electronvoltio. Un electronvoltio es una unidad de medida para energías, cuando se tienen energías muy pequeñas. Un electronvoltio tiene un valor de 1.602 por 10 a la menos 19 joules de energía. Es una unidad de medida pues, que utiliza la magnitud prácticamente del electrón, ¿no? De la carga elemental, 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, si el problema me dice que tenemos 200 kiloelectronvoltios, entonces nosotros tenemos 200 kiloelectronvoltios, que es equivalente a tener 200 por 10 a la 3 de kilo electronvoltios. Entonces hagamos la conversión para poder trabajar esto en joules. Entonces, como ya dijimos, pues un electronvoltio es equivalente a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, en este caso, me quedaría, si hacemos el cambio de unidades, 200.000, que sería 200 por 10 a la 3, multiplicado por 1.602 por 10 a la menos 19, pues dividido 1, ¿no? Así se cancelan electronvoltios y ya tengo el valor de la energía en joules, que me queda un valor de 320.4 por 10 a la menos 16 joules. Vean que es una energía muy pequeña y por lo tanto pues es más simple escribir las unidades de medida de energía en electronvoltios. Bueno, el problema dice que queremos proporcionar una energía cinética de 200 kiloelectronvoltios de energía cinética otra vez. Queremos proporcionar 200 kiloelectronvoltios de energía cinética a una partícula. Eso es lo que queremos darle.
Esa partícula es una partícula alfa, que tiene 2 protones y 2 neutrones. Bueno, entonces miremos. El cambio en energía cinética más la carga por la diferencia de potencial debe ser igual a 0. En este caso, entonces me queda que la diferencia de potencial está dada por el cambio en energía cinética dividido la carga. Están viendo que, por favor aquí, esto es el cambio en la energía cinética, es decir, la energía final menos la energía inicial. Por lo tanto, esta resta de energías cinéticas es la energía cinética que hemos tenido ya, es la energía que se proporciona. Y en este caso, pues la energía que queremos proporcionar es de 320.4 por 10 a la menos 16 joules. En este caso, solo que noten algo que ya dejé perdido. Cuando yo pasé esta expresión al otro lado, pues pasó negativo. Entonces aquí me quedaría negativa. De tal manera que aquí me quedaría entonces menos la diferencia de energía cinética, que ya nos vimos que es de 320.4 por 10 a la menos 16 joules, dividido la carga de la partícula alfa. Una partícula alfa está compuesta por 2 protones y 2 neutrones. El neutrón es neutro, no tiene carga, pero los protones sí que tienen carga. Estamos hablando de 2 partículas con carga, más entonces 2 por 1.602 por 10 a la menos 19. Por ser protones estoy utilizando esta cantidad positiva. Entonces aquí me quedaría, vamos a ver, menos la fracción de 320.4 por 10 a la menos 16 dividido 2 por 1.602 por 10 a la menos 19. Y por lo tanto me queda, vean, un número grande, por así decirlo. Me queda un valor, es que estos valores no los puede mostrar cuando los escribimos así. Vamos a ver si me lo escribe así, menos 10, 3, 1, 2, 3. La calculadora tiene aquí como que un pequeño error. Vean que no me permite escribir cantidades así como exactas de manera de potencia de décima. Entonces usamos lo que vemos. Me queda entonces de menos 100 kilovoltios. O sea, menos 100 por 10 a la 3, ¿no? Voltios. Y vean que la diferencia es negativa. ¿Por qué la diferencia de potencial es negativa? Porque al ser una partícula positiva, la partícula positiva se mueve en la dirección del campo eléctrico y por lo tanto al moverse está perdiendo energía potencial. Y por lo tanto, bueno, no digamos perdiendo, ¿no? Esa energía potencial que ha acumulado se ha convertido en otro tipo de energía. Es decir, se ha movido a un punto que tiene menor energía potencial. Por lo tanto, tiene un punto que es menor potencial eléctrico. Entonces aquí claramente vemos lo que estábamos hablando. Una partícula se ha movido a través de una diferencia de potencial de menos 100.000 kilovoltios, menos 100.000 voltios. Ha pasado de un punto en el que había cierto voltaje hasta un punto en el que hay menor potencial. Hay 100.000 voltios menos. Entonces aquí, vean, podemos definir que la magnitud de la diferencia potencial pues ya es de 100 kilovoltios, 100.000 voltios. ¿Sí? Generalmente damos, como les mencionaba, la magnitud. Muchas veces es más simple dar esta magnitud. El valor absoluto de la diferencia potencial es 100 kilovoltios. Se ha movido a través de una diferencia de esto. ¿Sí? Hay 100.000 voltios de diferencia entre una placa, entre un punto y el otro punto en el que se ha movido para poder acumular una energía de 200 kiloelectronvoltios. Piensen que estamos hablando de 100 kilovoltios, o sea, 100.000 voltios. Muchas veces decimos, miren, hay un poste de alta tensión, ¿no? O los cables de alta tensión. Estamos hablando de ese cable llevará pues 40.000 voltios. 40.000, pero imagínense, aquí estamos hablando de 100.000 voltios. Es una cantidad bastante grande. Entonces, pues con esta parte, pues terminamos nuestro segundo ejemplo. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Nuestro ejemplo número 3 dice: un protón inicialmente en reposo. También miremos que es un protón, carga positiva, no se mueve en la dirección de las líneas de campo, a menos que se le haya proporcionado alguna rapidez que lo pueda mover en contra. Inicialmente en reposo. Es acelerado. Se acelera, o sea que tiene una fuerza que lo empuja y por lo tanto pues se está moviendo en la dirección de la línea del campo. A través de una diferencia de potencial de 500 voltios. Noten esto. Se mueve a través de una diferencia de potencial de 500 voltios. Me está dando la magnitud de esta diferencia de potencial.
¿Cuál es su velocidad final? Bueno, veamos entonces. Yo sé que este protón se está moviendo a través de una diferencia de 500 voltios en magnitud. Como se mueve y se acelera, se mueve en la dirección de las líneas de campo eléctrico y por lo tanto esta diferencia de potencial sería de menos 500 voltios. El protón está inicialmente en reposo, su velocidad inicial es 0. ¿Cuál es su velocidad final? Pues me piden la velocidad final, no la conozco. Aparte me dicen que es un protón, por lo tanto la carga es de positiva 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahí está. Entonces utilicemos la ecuación de la conservación de la energía que estamos usando ahora. 0 es igual a el cambio de energía cinética más la carga por la diferencia de potencial. En este caso, como la velocidad inicial es 0, esta ecuación me queda que energía cinética final menos energía cinética inicial sería simplemente energía cinética final más la carga por la diferencia de potencial. Si despejamos esta ecuación, pues me queda que la energía cinética final es el negativo de la carga por la diferencia de potencial. Por lo tanto, la energía cinética final se escribe como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es igual a menos la carga por la diferencia de potencial. Y por lo tanto, la velocidad estaría dada por menos 2 veces la carga por la diferencia de potencial dividido la masa, todo esto en raíz cuadrada. Quiero que noten, por favor, que si no tomáramos esta diferencia de potencial o si no tuviéramos ese concepto en el que la diferencia de potencial para que una partícula positiva sea acelerada debe ser negativa, entonces pues podríamos afirmar pues no me sale el problema y podríamos hacer algo, ¿no? Quitemos el signo, ¿no? Porque entonces sí me sale. Pero el quitar este signo estamos diciendo aquí que la diferencia de las energías es igual a cero. La diferencia de las energías es igual a cero, que no es lo mismo que la suma de las energías sea igual a cero, porque entonces no estamos tomando en cuenta que la energía sea constante. La suma de las energías siempre es constante. ¿Estamos? Estamos hablando de un elemento más grande, ¿no? La diferencia de las energías es algo que se le conoce como un jacobiano. Un concepto un poco más amplio y que sale de los conocimientos que podemos alcanzar en ingeniería. Entonces, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de menos 2 veces la carga por la diferencia de potencial. En este caso, pues la rapidez final que llevaría la partícula en la dirección en la que se esté moviendo sería menos 2 veces el valor de la carga, que ya vimos que es un protón, entonces 1.602 por 10 a la menos 19. Por la diferencia potencial, que ya vimos que es de menos 500. Bien, el conocer este concepto pues nos puede salvar, ¿no? Porque de lo contrario, pues, ¿qué haríamos? Pues hacerlo muy a lo macho, como yo digo, quitando simplemente el signo, ¿no? Y eso no es correcto. Dividido la masa de un protón, ¿no? Eso siempre tengo dudas sobre el exponente, entonces, pues, como pues, no mucho me acuerdo de ese dato, pues puedo usar mi formulario, ¿no? ¿Cuánto es la masa de un protón? Vamos a ver en nuestro formulario. Aquí tenemos nuestro formulario, vean. Y en este, pues la masa del protón dice que es de 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. 1.673. Me confundo porque la masa del protón y del neutrón pues son muy parecidas. Entonces, pues para evitar confusiones, pues mejor prefiero verlo, ¿no? 1.673 por 10 a la menos 27. Que se le quede entonces, pues ustedes me van a ayudar, espero. Vamos a ver. $1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ahí tenemos entonces ya nuestra ecuación lista para poder ingresar datos. Entonces ingresemos datos aquí, me quedaría, vamos a ver, menos 2 multiplicado por 1.602 por 10 a la menos 19 multiplicado por menos 500. Todo esto dividido entre 1.673 por 10 a la menos 27. Le sacamos raíz cuadrada que no le ingresé al principio y aquí tengo entonces el valor de la energía de la rapidez, que es de 309.44 por 10 a la 3. O podríamos hablar de kilómetros sobre segundo. Vean que a pesar de que es una rapidez muy grande, imagínense 309.44 kilómetros sobre segundo. Estamos hablando de la ciudad de Quetzaltenango a la ciudad de Guatemala, que tiene aproximadamente 200 kilómetros. Pues podríamos ir y regresar a mitad de camino aproximadamente en un segundo.
ir a la ciudad de Quetzaltenango, a Ciudad de Guatemala, y regresarnos a medio camino de esa ruta en un segundo aproximadamente. ¿Sí? En un segundo. O podríamos afirmar que podríamos ir a Guatemala y regresar en menos de 2 segundos. Menos de 2 segundos, seguro, seguro. A pesar de eso, pues esta rapidez no es muy grande comparada con una rapidez más grande, que es la rapidez de la velocidad de la luz. Recuérdense que la rapidez de la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo o 300.000 kilómetros sobre segundo, que es la misma expresión. Veamos a qué fracción de la rapidez de la luz se está moviendo esto. Si dividimos este dato entre 3 por 10 a la 8, que es la rapidez de la luz, y lo multiplicamos por 100, estamos hablando de que es 0.1% la rapidez de la velocidad de la luz. A pesar de que es muy rápido, no es nada comparado con la rapidez de la velocidad de la luz. Entonces, pues ahí tenemos nuestro ejemplo número 3 resuelto con algunos elementos que surgieron por ahí. Vamos con nuestro cuarto ejemplo. Este problema dice así. Es un problema de repaso, ¿verdad? Vamos a utilizar elementos que ya aprendimos en un curso anterior. Dos esferas aislantes tienen radios de 0.3 centímetros y 0.5 centímetros. Vean, de 0.3 centímetros y 0.5 centímetros. Son de diferente tamaño, ¿no? Con masas de 0.1 kilogramos y 0.7 kilogramos. Y cargas uniformemente distribuidas de -2 microcoulombs y 3 microcoulombs. Cuando sus centros están separados a una distancia de 1 metro, estas esferas se liberan partiendo del reposo. Vean que por tener cargas opuestas, pues van a atraerse entre sí, ¿no? Inciso A. ¿Cuáles serán sus velocidades cuando entren en colisión? Inciso B. ¿Qué pasaría si las esferas fueran conductoras, las velocidades serían mayores o menores que las calculadas en el inciso A? Explique. Bueno, eso es un poco más conceptual, ¿no? A ver, vamos a concentrarnos en la primera parte y dejamos pues esta pregunta para el análisis final. Tenemos dos esferas aislantes. Recuérdense que las características de las esferas aislantes o de los materiales aislantes es que las cargas permanecen pues donde fueron colocadas, ¿verdad? No se mueven a través de ese material aislante, aíslan la carga. Entonces tenemos una esfera de 0.3 y 0.5 centímetros de radio. Entonces supongamos, voy a suponer, para no hacerlas muy grandes, que esta es la esfera de 3 centímetros y que esta es la esfera de 5 centímetros. No está a escala, ¿verdad? Entonces pensemos que este es el radio de 3 centímetros. Radio de 3 centímetros. Este es el radio de 5 centímetros. Y sus centros, vean, los centros de estas esferas están separados 1 metro. Ahí está. La primera esfera, tiene una masa de 0.1 kilogramos. Entonces vamos a poner aquí que tiene una masa de 0.1 kilogramos. Y la otra tiene una masa de 0.7 kilogramos. Masa igual a 0.7 kilogramos. Vamos a ponerle a este masa 2, radio 2. Vamos a ponerle a este masa 1 y radio 1. Y cada uno tiene sus propias cargas. Carga de -2 microcoulombs. Entonces vamos a ponerle a este carga 1. -2 microcoulombs. Carga 2 igual a la otra que es de 3 microcoulombs. 3 microcoulombs. Ahí está. Sus centros están separados a una distancia de 1 metro. Estas esferas se liberan partiendo del reposo. ¿Cuáles serán sus velocidades cuando entren en colisión? Entonces, analicemos el punto en el que estas esferas pues ya entran en colisión. Vean que cuando entren en colisión van a impactar primeramente en sus bordes, ¿no? En sus extremos. Entonces, pues tomemos estas esferas
Y pensemos que ya entraron en colisión, en algún punto entre ellas, ¿no? No sabemos exactamente en dónde. Puede ser a la mitad, puede ser pues más cercana de una, puede ser más cercana de otra. Y veamos a qué distancia están separados sus centros cuando entran en colisión. Cuando entran en colisión, la separación entre estos centros, como cada uno tiene 5 centímetros y 3 centímetros, entonces la separación serían 8 centímetros. En ese instante, no sabemos en qué punto, pero esto quiero que lo tomen en cuenta. No sabemos si van a estar, cuando colisión, esta esfera grande va a moverse movido muy poco y esta esfera grande, pues una distancia muy grande, o viceversa, ¿no? No sabemos realmente dónde. Yo voy a suponer pues que quedaron muy cercano del punto de la mitad. Tal vez sí, tal vez no. ¿Cuáles serán sus velocidades? Bueno, entonces miremos. Tomen en cuenta la primera parte que es importante. Si la carga de las esferas está distribuida uniformemente, podemos considerar que la carga está concentrada en el centro de estas. Son cargas puntuales. La característica principal de que un objeto tenga sus cargas uniformemente distribuidas es que podemos considerar que son cargas puntuales localizadas en el centro de estas esferas. Estas esferas. Entonces, pues más o menos vamos a tomar la idea aquí, cuando ya tengamos que analizarlo, en conductoras. Recuérdense que los aislantes pues, permiten que podamos tomar las cargas como uniformemente distribuidas y puntuales. Tenemos entonces dos cargas puntuales. Imaginemos que tenemos dos cargas puntuales que están separadas 1 metro y que van a moverse hasta una distancia de 8 centímetros. ¿Cuál será esta rapidez? Pues vamos a utilizar primeramente la conservación de la energía. La conservación de la energía afirma en la ecuación que estamos trabajando que 0 es igual al cambio de la energía cinética más la carga por la diferencia de potencial. ¿Estamos? Como parten del reposo, entonces pues 0 sería la energía cinética final total más la carga por la diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Vamos a escribir esta ecuación de esta manera, miren. K final más K por potencial final menos potencial inicial. ¿Y por qué estoy escribiendo esto de esta manera? Porque recuérdense que nosotros ya tuvimos una clase en la que aprendimos cómo se calcula el potencial eléctrico debido a cargas puntuales. Aprendimos que el potencial debido a una carga puntual se calcula como la constante por la carga generadora dividido la separación. ¿Sí? Eso sabemos nosotros que es el potencial. Y la diferencia de potencial pues depende de las posiciones finales e iniciales en que nosotros hayamos localizado. Y también, vean, podemos escribir pues el trabajo, ¿no? Pero eso es para otro caso. Entonces, vamos a poner aquí que eso sería 0 igual a la energía cinética final más, y aquí entra el dilema, ¿no? Vamos a suponer aquí que una de las dos cargas es la que genera el potencial, el campo eléctrico, por así decirlo, y la otra es la que se mueve en ese campo eléctrico. Por supuesto, pues independientemente de cómo lo veamos, me va a dar lo mismo. Para este caso, supongamos que la carga Q1 es la que genera, por ejemplo, el campo eléctrico y esta carga Q2 se mueve a través del campo eléctrico generada por esta. Si eso es cierto, pues entonces recuérdense que Q es la carga que se mueve. Entonces yo voy a poner aquí Q1 multiplicado por la diferencia de potencial. Entonces ya vimos que el potencial final sería la constante eléctrica por la carga generadora. No, otra vez, perdonen, aquí dije que la carga 2 se movía, ¿no? Por la carga generadora, que sería la carga 1, dividido la posición final a la posición final a la que se encuentra. Y se encuentra ahora a 8 centímetros de la carga generadora. Entonces vamos a poner aquí pues 0.08. Menos el potencial inicial, que sería la constante eléctrica por la carga generadora, otra vez carga Q1, dividido la posición inicial, pues estaban a 1 metro inicialmente. Entonces aquí 1 metro.
Vean que esta ecuación entonces me va quedando aquí que 0 es igual a la energía cinética final, que sería 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, porque las dos se están moviendo, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, más, observen que en esta ecuación pues puedo simplificar las constantes. Y me quedaría aquí constante eléctrica por carga 1 por carga 2 y la resta que sería, vean, 1 dividido 0.08 menos 1 dividido 1, ¿no? Uy, no, puse 4. ¿Qué me da? Pues 11.5. Entonces vamos a escribir aquí esto ya como 11.5. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la ecuación. Pero tenemos un inconveniente, por así decirlo. Porque noten que no conozco el valor de la velocidad 1 y la velocidad 2. Entonces aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, velocidad 1 y velocidad 2. Ingresemos datos y simplifiquemos un poquito para ver cómo nos quedaría la ecuación. 0 es igual entonces a 1/2 de la masa 1, 0.5 por la masa 1, y la masa 1 pues veamos es de 0.1 kilogramos por 0.1, entonces aquí me queda 0.05, si no estoy mal. 0.05 veces la velocidad 1 al cuadrado, más 0.5 por el valor de la masa 2, y la masa 2 es de 0.7. Entonces aquí me va a quedar 0.35, 0.35 veces la velocidad 2 al cuadrado, más, y estos valores pues los podemos meter, ¿no? 11.5 multiplicado por el valor de la constante, 9 por 10 a la 9, multiplicado por el valor de las cargas. Una es menos 2 por 10 a la, por 10 a la menos 6, multiplicado por la otra que es 3 por 10 a la menos 6, 3 por 10 a la menos 6. Entonces este dato, si no estoy equivocado, y no he ingresado mal los datos, se me queda aquí como menos 0.21, menos, perdón, 0.621. Una ecuación dos incógnitas, ¿verdad? Vamos a utilizar otra ecuación. Aquí ya utilicé la idea de energía. Vamos a mover esto un poquito, disculpen que lo haga así. Y ahora hablemos de los movimientos. Si estas partículas se mueven en un entorno que no genera resistencia, pues entonces estoy hablando que el momento lineal 1 o el momento inicial 1 tiene que ser igual al momento final, es decir, se está conservando el momento lineal. Recuérdense que los momentos se calculan como masa por velocidad, entonces aquí sería masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Esto es igual a masa, vamos a poner aquí inicial e inicial. Masa 1 por velocidad final 1 más masa 2 por velocidad final 2. Ojo porque aquí estamos hablando de velocidades. Entonces, pues miremos. Velocidades significa vector. Entonces, aquí inicialmente estaban en reposo, por lo tanto la velocidad de esta pues es 0, ¿no? La velocidad inicial de esta es 0 y la velocidad inicial de esta es 0. Pero así, aquí sí que tienen velocidad. Pues miremos, la velocidad final 1 es una velocidad que se mueve, en este caso, hacia la derecha. Mientras que la velocidad final 2 es una velocidad que apunta hacia la izquierda de acuerdo a la ubicación que yo coloqué. Si asumimos que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo, entonces la velocidad final 2 tiene que ser un valor negativo de acuerdo a la dirección que estamos trabajando. En esta parte pues ya me quedaría que esta expresión es 0, porque no hay rapideces. Me quedaría entonces que el momento inicial es 0 y el momento final sería entonces la ecuación de masa 1. Masa 1, ¿cuánto es el valor de la masa 1? Es de 0.1 kilogramos, entonces 0.1 de la velocidad final 1 más la masa 2 que sería de 0.7 por velocidad final 2. Vean que aquí tiene sentido que una velocidad final sea negativa. ¿Por qué? Porque me está indicando entonces que es hacia la izquierda, ¿no? De acuerdo a lo que yo dibujé. Entonces, en esta ecuación, pues vamos a poner que 0.1 veces la velocidad final 1 es igual a
menos 0.7 veces la velocidad final 2. Lo que finalmente me quedaría que velocidad final 1 es igual a menos 0.7 dividido 0.1 de la velocidad final 2. O velocidad final 1 es igual a menos 7 veces la velocidad final 2. Entonces, pues ya con eso puedo sustituir en esta ecuación para poder resolver mi ecuación. Entonces vean, menos 7 veces la velocidad final 2 es la velocidad final 1. Entonces aquí me quedaría 0 es igual a 0.05 veces la velocidad 1. Pero allá tengo que esta velocidad 1 es menos 7 veces la velocidad 2. Entonces menos 7 veces la velocidad 2 al cuadrado más 0.35 de la velocidad 2 al cuadrado. Esto es igual, no, perdón, nada que es igual. Esto es menos 0.621. Simplifiquemos la ecuación. Me quedaría 0.05 multiplicado por 49, que es 7 al cuadrado. Me queda la ecuación entonces 0 es igual a 2.45v2 al cuadrado más 0.35 veces la velocidad 2 al cuadrado menos 0.621. 2.45 más 0.35 me da un valor de 2.8, entonces de momento llevaría, vean que si ese negativo lo paso al otro lado positivo, 0.621 es igual a 2.8 veces la velocidad 2 al cuadrado. Y de esto ya puedo sacar entonces el valor de la velocidad 2, 0.621 dividido 2.8 y saquémosle raíz cuadrada a esto. Entonces raíz cuadrada es de 0.47 metros sobre segundo, si no me he equivocado, ¿no? Espero no haberme equivocado también con algún valor. 0.47 metros sobre segundo, pues no es una velocidad muy grande, ¿no? Vean que 0.47 metros sobre segundo sería el valor de la velocidad 2, es decir, la velocidad 2, que ya dijimos que es la velocidad esta, que estamos diciendo que se está moviendo hacia la derecha. Como una raíz cuadrada me da dos valores positivos y uno negativo, entonces yo voy a considerar aquí el negativo, indicando que la velocidad 2 va a ser hacia la izquierda. De tal manera que la velocidad 1 sería menos 7 veces esa rapidez. Entonces multipliquemos esto por 7 simplemente. Y me queda que 3.29 es el valor de la velocidad, 3.29, 3.3 casi, metros sobre segundo sería el valor de la rapidez hacia la derecha de la partícula número 1. Vean que entonces aquí tenemos cuáles son serán sus velocidades. Cuando entra en colisión, pues la esfera más grande se va a mover a una rapidez de 0.47 metros sobre segundo hacia la esfera más pequeña, y la esfera más pequeña se va a mover a una rapidez de 3.3 metros sobre segundo dirigida hacia la esfera más grande. Ahí tendríamos las rapideces. Por último, aquí me dice, ¿qué pasaría si las esferas fueran conductoras? Las velocidades serían mayores o menores que las calculadas en el inciso A. Explique. Si las esferas fueran conductoras, todas las cargas aquí negativas se acumularían, vean, en esta parte, siendo atraídas por las cargas positivas, ¿sí? Siendo atraídas por las cargas positivas. De tal manera que ya no podríamos considerar esto como una carga puntual que esté en el centro, sino la carga estaría más cerca. Si esa carga estaría más cerca, entonces pues habría mayor intensidad de carga, porque estas cargas estarían distribuidas únicamente en una parte al intentar acercarse a la carga, lo que incrementaría las rapideces. Entonces, nuestro análisis sería diferente porque no podríamos considerar que la carga está aquí como punto, sino podríamos tal vez considerar que está aquí como punto, ¿no? Si se pudiera. Si se pudieran considerar todas esas cargas como puntuales ubicadas en este punto. Posiblemente aquí también, ¿no? Tal vez. Entonces, pues cambiaría mucho el análisis, ya no podríamos utilizar cargas puntuales, ya no sabríamos que las cargas están distribuidas de manera uniforme a una distancia de 1 metro de la otra, ¿verdad? Ya no están distribuidas uniformemente por ser conductoras, y tendríamos un análisis diferente. Entonces, pues eso sería el ejemplo número 4. Espero que hayan aprendido cosas nuevas el día de hoy, espero que hayan aclarado algunas dudas que tienen, y con esto pues nos miraríamos en nuestra siguiente clase. Audio Jungle.